el director ejecutivo de la ONG FIMA, Ezio Costa. Le agradecemos mucho la presencia. Él viene a exponernos también en ambos boletines las conclusiones del Consejo Consultivo Ciudadano que se elaboró, digamos, sesionó durante este mismo periodo. Así que le agradecemos también muchísimo su presencia. También le hacemos la prevención de que estamos con el tiempo un poco acotado, así que le agradecemos su capacidad de síntesis y resumen. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada, presidenta, muchas gracias a todos los miembros. Yo también entendía en algún minuto que podíamos exponer de todo lo que hicimos en la comisión, así que les tomo la palabra, que otro día nos inviten y les exponemos felices todo lo que conversamos en esas comisiones, en la presidencial y en la ciudadana sindical parlamentaria, que además tienen muchas coincidencias en los temas, a veces no en los enfoques, pero que va a ser, yo creo, un insumo muy importante cuando estén discutiendo efectivamente el proyecto que presente el gobierno, suponemos, de reforma al CIA. Pero vamos entonces sobre estos dos temas que son, por supuesto, de los más relevantes en todo caso. Sobre el primer tema, que es la presentación de proyectos en zonas declaradas latentes o saturadas, creo que existe efectivamente la intención del proyecto que se presenta es una intención adecuada, que avanza en el sentido correcto, efectivamente, y como se ha discutido acá, de hecho como se discutió incluso antes en las solicitudes para citar personas, son los lugares que están saturados o latentes los lugares donde tenemos más problemas de salud de las personas. Y hay un problema puntual administrativo, que es el hecho de que la dictación de los planes de prevención y descontaminación es excesivamente lenta, excesivamente demorosa. Yo me imagino que cuando la diputada presentó este proyecto de ley, una de las razones por las cuales quería prohibir el ingreso de nuevos proyectos a las zonas, no era castigar a la zona, sino que era castigar al que se demora en hacer el plan. Ponerle una presión adicional al que tiene que hacer el plan para que lo saque lo antes posible, de manera que puedan presentarse nuevos proyectos en la zona. Y desde ese punto de vista me parece bien razonable que se provoque esta situación de presión. No veo tampoco la contradicción que el exministro Badenier decía. Sí, estoy de acuerdo con que hay una redacción que puede ser equívoca, pero no veo claramente la contradicción entre las letras A y la letra B, en el sentido de que lo que pareciera querer este proyecto es que todos los proyectos que ingresen a evaluación lo hagan por estudio, o sea, los que deberían ir por declaración también entren por estudio, y los que debían ir por estudio no se evalúen. Esa es como corre la vara un poco para todos los proyectos. O sea, no es que no permita ningún tipo de proyecto, sino que no permite a aquellos que tendrían que entrar por estudio si es que no existiera esta declaración de zona latente o saturada. Y ahí hay un problema de razonabilidad, eso me parece a mí, creo que de alguna manera se discutió ahora también con el exministro, que es que no debiera ser probablemente todo tipo de proyectos, sino que debieran ser aquellos proyectos que generan los efectos o que generan los contaminantes que han llevado a la declaración de la zona latente o saturada. Entonces, si es un proyecto que genera MP 2.5 en una zona del sur donde hay saturación por MP 2.5, entonces ese proyecto quizás no debiera tramitarse. Eso parece bastante razonable. No así si es un proyecto que no tiene nada que, no sé, pongamos en el sur una piscicultura en un lugar donde está declarado saturado por 2.5. Claro, las pisciculturas tienen sus propios problemas, que son muchos y muy graves, pero no es ese particularmente, y por lo tanto probablemente ahí podría haber una mejora en este proyecto que se está discutiendo. Por último, estoy muy de acuerdo con lo que dijo el exministro Badenier en términos de que los proyectos industriales e inmobiliarios deberían ingresarse todos los que ya están en la ley a el sistema de evaluación de impacto ambiental y no solamente en zonas declaradas latentes o saturadas. Debiera ser más genérica esta mención. Y ahí quiero introducir uno de los puntos que nosotros tenemos en nuestro informe. Les hice llegar una minuta con algunas de las principales conclusiones del informe de esta comisión, pero quiero detenerme aquí porque hay uno que calza mucho con esto que estamos discutiendo, que es el hecho de que las tipologías de los proyectos que ingresan a evaluación ambiental son tipologías que han sido definidas de manera más o menos arbitraria. Hay una lista de proyectos, de tipos de proyectos, los proyectos industriales, los proyectos de sustancia química, las centrales, qué sé yo, que luego el reglamento ha acotado a ciertos números.
Entonces, ¿cuándo tiene que ingresar no sé, un proyecto inmobiliario en una zona saturada? Tiene que ingresar cuando tiene más de 300 estacionamientos. Eso no hay que ser mago. Lo que haría mucha gente, y lo hace mucha gente, es presentar proyectos de 299 estacionamientos y no evaluarse. Y por supuesto con eso se incumple absolutamente el espíritu de la evaluación ambiental y se está poniendo en riesgo de nuevo el medio ambiente y la salud de las personas. Entonces, lo que nosotros proponemos en nuestro informe, creo que es algo que merece una discusión importante, es tener una base más flexible para decir cuáles son los proyectos que entran o no entran a evaluación. Y que finalmente entren a evaluación aquellos que producen efectos. No los tipos por número, sino que los que van a producir un tipo de efecto. Entonces, los que van a producir daños a la salud, daños al medio ambiente, van a producir saturación, van a producir efectos significativos sobre ciertos recursos naturales, sobre ciertos elementos del medio ambiente, deberán ingresar siempre, independiente del número específico de kilos, de cabezas de ganado, de estacionamientos, de metros cuadrados, etcétera, porque se presta para esta elusión de la ley que es además muy sencilla de hacer, ¿no? Eso respecto entonces del primer proyecto sobre zonas saturadas y zonas latentes. El segundo proyecto me interesa más porque la participación ciudadana, además de ser algo muy importante para nosotros como organización y como movimiento, también es una cuestión que me interesa desde el punto de vista académico que he estudiado bastante. Hay un problema de participación ciudadana, eso lo tenemos más o menos claro, pero el problema, y aquí déjenme quizás, voy a hacer una distinción, pero cuando se habla de participación ciudadana en general, se mezclan tipos de participación ciudadana que no son lo mismo. No es lo mismo la participación ciudadana electoral, no es lo mismo la participación ciudadana política con la participación ciudadana de la gestión pública, que es un poco la ambiental. La ambiental tiene sus especificidades además, pero de cualquier forma nunca va a ser parecida a votar. A votar por un representante o votar en un plebiscito no es lo mismo que opinar o incidir o influir o deliberar sobre un proyecto que se quiere instalar en el territorio donde yo habito. Y el hecho que sean distintas cambia también la manera en que tenemos que conversar sobre ellas. Porque ¿para qué es la participación ciudadana en estos procesos? ¿Cuál es la idea? ¿Por qué tenemos a la gente opinando sobre los proyectos en evaluación ambiental? Bueno, hay varias razones. Y una de esas razones no es oponerse a los proyectos. La participación ciudadana no es un espacio de oposición a los proyectos, que es lamentablemente la forma en que se le ve y la forma en que se le ha tratado incluso por la ley, cuando autoriza a reclamar de los proyectos solo aquel que hizo observaciones ciudadanas. El que va a hacer observaciones ciudadanas puede ir, quizás porque no le gusta el proyecto, quizás porque sí le gusta el proyecto y quiere decir que se haga de una determinada manera, quizás porque quiere dar cierta información. Esa es la primera lógica de la participación ciudadana ambiental. Los proyectos que se van a instalar en un territorio normalmente no conocen el territorio. Conocen lo que sus ingenieros y sus consultores han mirado del territorio, pero no saben efectivamente cómo funciona el territorio, cuál es la interacción entre los elementos de ese territorio que está esa información en las comunidades. Y el hecho de que esa información se le entregue al que está haciendo el proyecto, le sirve al proyecto, le sirve a la comunidad, le sirve al estado del medio ambiente en general. Entonces, en esa misma lógica, que exista una participación continua no debiera suponer un problema. Yo estoy de acuerdo también con que procesalmente debe acotarse a cierto espacio, no puede ser hasta el mismo día que se dicta la RCA, porque si no, no daría espacio para que la administración del Estado se haga cargo de las observaciones. Por lo tanto, debiera haber un límite, y hasta ese límite se puede hacer las observaciones, y luego el Estado tendrá, y el titular del proyecto tendrá que responder de esas observaciones de alguna manera, hacerse cargo, cambiar el proyecto, ojalá. Y eso nos lleva a al segundo tema interesante de este proyecto, de la participación ciudadana en general, de este boletín y de la participación ciudadana, que es que, ¿qué tipo de participación ciudadana es la que vamos a querer en esta cuestión ambiental? ¿Queremos que la gente converse con el proyecto? ¿Queremos que simplemente dé información? ¿Qué le va a responder y qué le va a responder? ¿Y cuándo le va a responder? Esas son preguntas que no se responden tan sencillamente, pero que de alguna manera este proyecto de ley intenta por lo menos poner en la mesa. Que sea un desarrollo continuo de participación ciudadana. Ese desarrollo continuo va a obligar a un diálogo entre los titulares de los proyectos y las personas y las autoridades, o debiera obligar a ese diálogo. No está procedimentalizado aquí como debiera ser ese diálogo. A mi juicio tendría que ser un diálogo deliberativo y por lo tanto con ciertas bases de igualdad entre
las personas y quienes presentan un proyecto, de manera de también evitar los conflictos entre ellas. Eso no está claro, pero al menos va en ese sentido. En segundo lugar, este proyecto de ley lo que quiere hacer es poner participación ciudadana siempre en las declaraciones de impacto ambiental, digamos, a solicitud. Y en eso estamos todos de acuerdo. En eso está de acuerdo el informe de la Comisión Presidencial, nosotros, la Corte Suprema, los académicos, todo el mundo está de acuerdo que las declaraciones de impacto ambiental, y a pesar de la redacción extraña que tiene la ley 20.417, debieran tener participación ciudadana siempre que se solicite. Y esto también es importante tener en cuenta que la gente, a nosotros, a todos, tampoco nos gusta perder mucho el tiempo. Si no es una cuestión que nos interesa de verdad, nadie va a pedir que haya participación ciudadana. O sea, no porque exista la posibilidad van a haber una explosión de participación ciudadana que podría ser el temor de abrir esta puerta. Lo más probable es que hayan algunas participaciones ciudadanas más. De hecho, probablemente más o menos las mismas que hay hoy en día. Porque lo que pasa hoy día es que hay solicitudes que se deniegan. Y los que pidieron tienen que ir a la Corte a alegar en contra del Servicio de Evaluación Ambiental porque les denegó la participación y ganan en la Corte. Y entonces estamos recargando el sistema judicial y recargando el sistema administrativo para evitar un espacio de participación que finalmente, como es hoy, tampoco es ninguna carga real para nadie. Porque la participación hoy es permitirle a las personas decir algo y luego contestarles copiando y pegando lo que dijo el titular. Es una pésima práctica que tiene el Servicio de Evaluación Ambiental, pero es así hasta hoy. Esperamos que eso no sea así en el futuro, obviamente. Y el último punto que quiero hacer sobre esto, que tiene que ver también con nuestro informe, y estoy siendo súper respetuoso de los tiempos, Sí, muchas gracias. es que esa participación ciudadana, como está puesta de una manera, digamos, se pretende que hay cierto enfrentamiento entre los ciudadanos y los proyectos. Entonces también se le da esta posibilidad solo de reclamar al que hizo observaciones y solo de reclamar ante un organismo que es el Comité de Ministros, que de nuevo, y esto no está en el informe de la Comisión Asesora Presidencial porque no tocaron el tema, pero yo creo que si lo tocaran hoy día estarían de acuerdo. Nosotros sí lo pusimos, porque todos creemos, para parecer, que no es bueno que vaya a esta instancia, que no es buena la existencia de un Comité de Ministros que esté resolviendo sobre los proyectos y que esté resolviendo en base a quienes hicieron observaciones ciudadanas. Trae problemas prácticos mucho más profundos que no les voy a detallar ahora porque no es el caso, pero de la práctica judicial de defender a comunidades, que es lo que nosotros más hacemos, sabemos que el hecho de que exista esta lógica pseudo-adversarial entre el titular y las comunidades, luego provoca muchos problemas en los juicios, tanto para las comunidades como para las empresas. A todos se les produce una incertidumbre importante. Y lo que debiera resguardar el sistema es tener más certezas para todos, certezas para las personas que van a poder seguir desarrollando su vida de la manera que la quieren desarrollar, certeza para las empresas que podrán hacer sus inversiones siempre que respeten la manera en que las personas han elegido desarrollar su vida en los territorios en los que habitan, y certeza finalmente para el mismo Estado y la manera en que ellos actúan. Con esto cierro. Los tiempos de participación, tanto de la participación ciudadana como de la participación indígena, y acá hay un conflicto siempre latente entre la visión más cercana al medio ambiente y una visión más cercana al desarrollo de proyectos. Los tiempos que se dan hoy en día y los tiempos que se pretenden dar son excesivamente breves. Quizás a alguno de ustedes o a alguien cercano les ha tocado un proyecto cerca de su hogar, digamos, o ver un mamotreto de la evaluación ambiental. Son muy difíciles de entender, son larguísimos, técnicos, y además uno se entera el último día o cuando se entera. Entonces, que hayan apenas 30 días o 20 días en el caso de las días para hacer una observación, o sea, para leerse una cuestión gigantesca, entenderla, socializarla, pensarla y decir, sí, mire, yo creo que A, B o C, es difícil, es muy difícil. Se coarta con ese plazo la participación ciudadana. Y no es necesario tampoco. No es necesario porque el hecho de la participación ciudadana se extienda en el tiempo, no implicaría, esto depende de cómo se redacte bien el procedimiento, pero no debiera implicar que haya actos trámites que no queden a firmes durante el procedimiento. Si es que esos actos trámites siguen avanzando y la participación ciudadana se le permite tener una respuesta y una consideración al final del procedimiento, por ejemplo. Y por lo tanto, creemos que en esa lógica, este proyecto nos parece
muy razonable y muy recomendable además, y ojalá pueda ser discutido en profundidad y aprobado. Muchísimas gracias, sobre todo por el respeto de los tiempos y los comentarios. Paso a las preguntas de los señores y señoras diputadas respecto a este tema. Don Celso Morales, diputado Celso Morales. Ricardo Celis, perdón. Celso Morales, sí, perdón, Ricardo Celis. Tiene un parecido ahí de fonético. Sí, Celso Celis, por ahí va la cosa. Sí. Espero que solo por ahí. Solo por ahí. Ya. Quería preguntar sobre, lo mencionó parcialmente al final, sobre el tema de la participación. O sea, primera cosa, decir que hasta hoy día los procesos de participación ciudadana son bastante estéticos, ¿no? Bastante estéticos, no deliberativos, sino que muy estéticos. Pero además me preocupa el tema de la participación de indígenas, aún más porque el 169 tiene una consideración especial sobre eso, y la opinión hoy día de una comunidad indígena es igual que la de un vecino, sin querer menospreciar el tema del vecino, pero obviamente hay derechos adquiridos que son distintos y son tratados de ancestrales, ¿cierto? Y son tratados de igual manera, y hasta el momento la participación ciudadana se ha comportado de un modo bastante desigual con las comunidades indígenas. No sé qué opinión tiene de eso la comisión. Diputada Girardi. Bueno, agradecer la opinión respecto al proyecto. Uno de los temas que a mí me gustaría que pudieras pronunciarte sobre de cómo hoy día las empresas cooptan a las comunidades en los procesos de participación. O sea, cómo hacer real participación, en el fondo, ¿no? Porque no es solo el tema de los plazos, no es solamente el cómo se confrontan a lo mejor como enemigos en una determinada decisión, sino que cómo también evitar, ¿no?, que la instalación de un proyecto determinado, la necesidad de instalar por parte de las empresas, de alguna manera pervierta el proceso de participación, ¿ya? Que uno de los temas es súper difícil de regular además, ¿no? Porque también hay decisiones voluntarias de lado y lado, no es que a alguien le pongan la pistola en el pecho para que tome determinada acción, ¿no? Pero yo creo que se ha visto mucho eso, ¿no? Y lo otro es en relación a cómo, ¿qué harías tú, aparte de los plazos, para asegurar un proceso de participación real de la comunidad? O sea, tú hablabas de estos mamotretos que hay que leerse, ¿no? ¿Cuáles son los instrumentos que debiera tener la comunidad y que debiera verificar esta norma o agregarle a esta norma para que los procesos de participación sean de verdad conscientes, informados y que se puedan hacer con toda la calidad y que la carga de la prueba no quede definitivamente en las comunidades, ¿no? Esas son las dos preguntas. Gracias, diputada Girardi. Diputado Álvarez. Sí, lo siguiente, que cuando el ministro habló respecto al proyecto el 11540 y luego usted opina, hay una diferencia respecto al pensamiento. Entonces no me quedó claro si esa es la opinión del exministro o la opinión de la comisión, y en el caso suyo puntual, si la opinión era opinión personal o el resultado de ¿no es cierto?, el trabajo que ustedes habían desarrollado, porque habían como miradas distintas. El ministro decía que no, el exministro que no era conveniente, que no era necesario, y por otra parte lo escucho y me hace sentido con que es necesario esa moción que se estaba presentando. Entonces ahí no me quedó claridad respecto a si era un enfoque de resultado de la comisión o más una opinión personal de cada uno. Muchas gracias. Diputado Labra. ¿Está bien ahí? Muy Escuché bien. a un expositor anterior, o expositora, hablar de un fondo ciego que un poco viene a poner algún grado de inteligencia en esta cosa de la simetría que existe entre las comunidades y las empresas que tienen de repente equipos de abogados, técnicos, y las comunidades no tienen la misma posibilidad de defender su punto de vista, o de exponer su punto de vista, para no ponerlo en esa dicotomía ahí
como antiempresa. Y hablaba de un fondo ciego, que supone que es un fondo que aportan las empresas para poder entregarle recursos a las comunidades o a las personas que quieren de alguna manera participar en este proceso de instalación de un proyecto en sus comunidades. Esa sería Consejo Minero. mi pregunta. Muchas gracias, diputado Labra. Diputado González y diputado Verdesi, y cerramos las preguntas. Gracias, presidenta. Bueno, mientras pedía la palabra, la diputada Girardi ya hizo la primera pregunta que quería plantear, pero quiero también reenfocarla. Muchas veces los proponentes cooptan a las organizaciones, y eso además no solamente no está prohibido, sino que está promovido por el sistema de evaluación de impacto ambiental. Hay un capítulo usted ha tenido negociaciones, ¿verdad? El titular se explaya ahí. Yo entiendo que si hay algunos derechos como derechos de agua, los pescadores cuando tienen áreas de manejo y estos proyectos los alteran, hay ahí una negociación necesaria. Pero muchas veces esto es ofrecer canchas de fútbol, sedes vecinales, camisetas, una serie de prebendas. Tenemos un caso en Penco en que es dinero en efectivo para la Junta de Vecinos puesta en la cuenta corriente del presidente de la Junta de Vecinos, perdón, de la Unión Comunal de la Junta de Vecinos, y esto parecía no tener límite también, y eso es lo que es público, ¿eh? No sé, me imagino que hay algunas cosas no públicas también. Y quisiera la opinión, por su intermedio, presidenta, de nuestro invitado, si es razonable prohibir. Yo creo que es razonable, porque sea tu opinión, prohibir que los titulares que están siendo sometidos a evaluación de impacto ambiental tengan una moratoria, incluso antes para hacer donaciones o comprometer algunos regalos a las comunidades, incluso los que son obras públicas. También uno pudiera querer que este proceso de participación ciudadana tuviera también un grado de ser vinculante en algún momento, en casos excepcionales al menos. Recuerdo que en algún momento se discutió y se conversó, viniendo de las organizaciones ambientalistas, con el primer gobierno de Bachelet, cuando se creó el Ministerio de Medio Ambiente, y pusimos varias propuestas, muchas de ellas se acogieron, y hubo una que no se acogió, que era que pudiera plebiscitarse eventualmente algunos proyectos. No pudimos meter ese gol, no nos dejaron. Pero creo que también la sociedad está más madura y hay una necesidad también mayor de poder participar, y quisiera poder, por su intermedio, presidenta, que pudiéramos tener la opinión también de nuestro invitado sobre ese punto. Gracias. Muchas gracias, diputado González. Cerramos con el diputado Verdesi. Gracias, presidenta. Mi consulta es respecto a las normas del material particulado grueso, fino, y bueno, evidentemente que aquí está la lucha, ¿no es cierto?, entre el crecimiento económico que impulsa a las empresas y donde también hay participación ciudadana que apunta hacia el empleo, ¿no es cierto? Yo en alguna oportunidad fui director de servicio de Valparaíso San Antonio, y yo tenía a dos columnas, una desfilando a favor de las que producían harina de pescado con un mal olor de toda la comunidad, y otros que protestaban por el mal olor. Uno porque querían empleo y el otro porque querían que no hubiera mal olor. El tema está que el acuerdo era que el desarrollo implica mejorar las normas de producción. Entonces, el tema es que siempre ha llamado la atención cómo estamos en comparación con los países de la OCDE, que yo me imagino que hoy día ese es nuestro referente y no América Latina. Entonces, yo escuché optimista al exministro Badenier, en el sentido de que estamos mejorando las normas. En ese tema, yo me gustaría ver qué plantean ustedes. O sea, apuntamos hacia nivelar hacia arriba en el tema de la OCDE, o estar parejo con América Latina, que tienen ventaja comparativa de producción. Muchas gracias, diputado Verdesi. Ezio Costa, por favor. Gracias, presidente. Voy a partir por la pregunta del diputado Álvarez, porque
Voy a clarificar algunas cosas. El exministro estaba presentando el informe de la Comisión Asesora Presidencial Oficial, en la cual habían más que nada consultores, habían un par de ONG, un par de académicos, pero más que nada consultores, y eso provocó que hubiera una comisión paralela, que es de las ONGs, los sindicatos que trabajan en la superintendencia, en el CEA y en el ministerio, y algunos parlamentarios, entre ellos la diputada Cristina Girardi, por ejemplo. Y estos dos informes son muy distintos. Ambos respetamos nuestros informes, por eso los dos nos citamos cruzadamente, pero son muy distintos. En el caso de mis opiniones, al menos, son personales, pero basadas en el informe. O sea, yo he tratado de mezclar las opiniones sobre el proyecto con cuestiones que tenemos en nuestro informe. Eso, diputado. El ministro, quizás está aquí presente todavía, puede responder lo mismo para tener claridad. ¿Era opinión suya, personal, o era resultado del informe respecto al punto que plantea la diputada Núñez de no permitir que ingresaran más proyectos? Claro. Tuviera la declaración? Con respecto a la prohibición de evaluar proyectos en zonas declaradas saturadas latentes sin plan, no es un tema abordado por la comisión. Como lo señalé, es mi opinión personal al respecto. Muchas gracias, exministro. Siguiendo con las preguntas. Sí, ahí. El negrito de abajo. Ese. Ya. Negrito abajo. Ok. El diputado Celis se preguntó por la participación indígena. Lo que nosotros planteamos en nuestro informe es que haya consentimiento libre, previo e informado para efectos de la participación indígena. Hoy en día entendemos que, o sea, existe una participación diferenciada de los pueblos indígenas con el resto de los ciudadanos. No todas las veces se cumple con esa participación diferenciada. Esa participación diferenciada además no cumple necesariamente con los criterios del convenio 169 y por lo tanto muchas veces es cuestionada. Esto ya es personal, pero mi opinión personal es que no debiera mezclarse la participación indígena con la participación en materia ambiental, o sea, son cuestiones diferentes. La participación indígena y los derechos indígenas sobre el territorio tienen un estatuto propio que no es subsumible por el derecho ambiental. Y por lo tanto, a veces en ese intento de poner una norma de participación indígena especial en ambiental, se pierde un poco la esencia fundamental de los derechos indígenas, que debieran estar recogidos en otro espacio. Pero lo que abogamos nosotros, en la manera en que está recogido ahora, es que sea consentimiento previo, libre e informado. La diputada Girardi me preguntó sobre la cooptación de los procesos de participación. Lo mismo me preguntó el diputado González. Es difícil. Es difícil porque efectivamente, como ustedes decían, una prohibición de estas prácticas no sé si tendría efectos prácticos. Finalmente las negociaciones se producen sobre o bajo la mesa, pero sí debieran haber instrumentos institucionales que lleven o que desincentiven esa práctica. Y ahí es súper importante algo que está... Eso mismo les voy a decir ahora. Es súper importante algo que está sucediendo en este minuto, que es la discusión sobre la participación temprana. La participación temprana se puede prestar y se ha estado prestando, a pesar de que no esté regulada, para que vayan las empresas, ofrezcan, o los titulares de proyecto, ofrezcan ciertos beneficios, una parte de la comunidad quiere esos beneficios y terminan, y la otra parte no, y terminan las comunidades más divididas que lo que estaban antes, y con más conflictos, además del conflicto que significa que venga una minera, por ejemplo, y contamine su agua, su suelo, su aire, etcétera, con un problema ahora entre vecinos. Y eso es algo que hay que evitar, creo yo. Prohibirlo podría ser una manera de evitarlo, de intentar evitarlo. Creo yo que hay otras maneras también, que son más indirectas y que se mezclan de alguna forma con la pregunta que me hacía el diputado Labra, que respecto de los fondos. Porque los fondos ciegos lo que quieren es darle oportunidades a la comunidad de participar con mayores facilidades porque van a poder contratar gente, básicamente. Pero lo que buscan también es neutralidad. Y la pregunta acá es cómo lograr neutralidad en el sistema de evaluación de impacto ambiental, que no en una parte está ahí, pero está también en otras áreas. Lo que el informe propone, yo también estoy de acuerdo, son por lo menos que el Servicio de Evaluación Ambiental sea un organismo autónomo, y por lo tanto no dependa del poder político central de turno, lo cual genera una serie de presiones que vemos en los diarios a diario, valga la redundancia. Que los consultores que contratan las empresas no las contraten las empresas directamente, sino que los consultores sean contratados de manera indirecta por el Estado, que tengan un registro, que tengan responsabilidad. Pasa mucho
no puede, es muy difícil de probar y es muy difícil efectivamente de llevar a algún tipo de procedimiento, pero pasa mucho que a nosotros como ONG de abogados se nos acercan consultores, ex consultores a decirnos, oigan, yo hice un informe sobre las aves migratorias en este lugar, se lo pasé a la empresa y después lo que presentaron al sistema de evaluación de impacto ambiental es otra cosa. Y ellos tienen contratos de confidencialidad con su empresa, entonces no pueden hacer nada al respecto, pero hay una manipulación de información que es grave a veces. También muchas veces se sabe eso. Entonces, consultores neutrales, servicio de evaluación ambiental neutral y nivelar de alguna manera la cancha de las comunidades con los titulares de proyectos, sobre todo con los proyectos grandes. No en todos los proyectos se produce esta desigualdad, pero en los grandes sí. Y cómo puede ser una opción los fondos ciegos, puede ser una opción crear un organismo tipo defensor del pueblo ambiental. Creo yo que hay una cuestión de diseño institucional ahí que hay que resolver, de cómo tener un organismo neutral que también puede ser fortaleciendo la sociedad civil, es más largo y más lento y menos popular, pero sería una buena idea. Hay esta serie de opciones. Por último, el diputado González también me preguntó por la vinculancia o por la posibilidad de que sean vinculantes los procesos de participación ciudadana y el intento que hubo de que hubieran plebiscito en algunos casos o no. Es complejo el tema de la vinculatoriedad o vinculancia en los procesos de participación en el nivel de proyectos. Yo creo que sería claro en multiplicar las opciones de vinculatoriedad de los procesos de participación. Es mucho más importante que sea vinculante el ordenamiento territorial. Es mucho más importante que sea vinculante la participación ciudadana en la definición del desarrollo local. Si eso estuviera definido con la ciudadanía, en los proyectos que no les gustan ni siquiera llegarían. Hoy en día el Pladeco no tiene ninguna cabida en este asunto. Las municipalidades no tienen ninguna cabida. Entonces, si son todos los organismos de representación regional, comunal, no tienen cabida, llevar el conflicto, o sea, hacer el conflicto flotar hasta que llegue al último peldaño, que es cuando el proyecto se presentó y los ciudadanos tienen que defenderse, no me gusta, no parece sano, porque produce muchos conflictos comunitarios y por lo tanto, ojalá no esté ahí. Ahora, si no lo vamos a sacar de ahí, si la intención es dejarlo ahí de todas maneras, sí, los plebiscitos en algunos casos podrían ser una herramienta interesante. En Colombia se están aplicando en algunos casos, habría que estudiar bien la experiencia que tiene Colombia en ese sentido. Y por último, el diputado Verdassi me preguntó por el material particulado y la OCDE. En las carpetas, o los documentos que le entregamos, hay un comparado entre las dos comisiones y las recomendaciones de la OCDE del 2016. Estamos lejos en algunas cosas, más cerca en otras. Evidentemente nuestro fin debiera ser acercarnos a esos países que tienen protecciones ambientales mejores que las nuestras y que de ninguna manera han renunciado al desarrollo. Es bueno tratar de olvidar el falso dilema entre desarrollo y medio ambiente. No existe ese dilema en general. Puede que exista en un tema particular, en un punto específico, pero en general no es un dilema. Se puede tener desarrollo económico y mejor protección del medio ambiente. Las recomendaciones de la OCDE son buenas. Las recomendaciones de la OCDE tienen una cuestión que es muy importante que escapa absolutamente de los boletines actuales. Necesitamos más normas de fondo también. O sea, el sistema de evaluación, el procedimiento puede ser muy bueno, pero si no hay normas de fondo que protejan a ciertos elementos del medio ambiente, a ciertos ecosistemas, que definan en qué lugares se pueden hacer cosas y en qué lugares no, el sistema solo se queda muy huérfano y se queda muy a la merced de presiones, intereses, poderes, dilemas, conflictos, etcétera. Muchísimas gracias, Ezio, por la presentación, por haber venido también y por la buena disposición de dar comentario a los distintos proyectos.